empezar esta mesa que inaugura el ciclo Nuevo Contrato Social, la democracia que nos une, y que le hemos puesto así como un título provocador. La verdad y la mentira como código binario de la democracia. Y tenemos a 4 personas, 4 invitados muy potentes, cada uno de su padre y de su madre, en plan, como decimos coloquialmente, pero que ahora me preguntaba justo un periodista que cuál era el leitmotiv. Y bueno, y en el fondo es porque pensamos que sois 4 personas que tienen una relación muy directa con la verdad, que bien porque la ha ejercido, la ha reflexionado, la ha sufrido, o bueno, en fin, o la ha luchado, ¿no? Y seguramente los 4 verbos son indistintamente atribuibles a los 4, ¿no? Vivimos en un mundo en el que la democracia ha dejado de ser paisaje. Yo, que soy del 80, un poco como Tony o como Daniel, más o menos, que somos coetáneos, parecido, somos una generación puente, ¿no? En la que ya hemos nacido en democracia, todavía con ciertos reminiscencias que nos hacen valorar de dónde veníamos, pero ya en el fondo nos hemos encontrado las cosas medianamente organizadas, ¿no? Pero los que vienen todavía un poco más detrás, yo creo que ya ni siquiera tienen esas reminiscencias del pasado, y para ellos la democracia es una cosa completamente consolidada, es una cosa completamente invisible, ¿no? Es un poco la fábula de los peces y el agua, ¿no? De Foster Wallace, ¿no? De que se encuentran 2 peces jóvenes con un pez mayor y les dice el mayor: "¿Y qué tal? ¿Qué tal el agua?", ¿no? Y se miran los jóvenes entre ellos como diciendo: ¿a qué diablo se refiere, ¿no? ¿Qué es el agua, no? ¿Tú sabes qué es el agua, no? Pues nos pasa un poco parecido con la democracia. De alguna forma hay una generación entera que le parece paisaje, que le parece algo invisible. Pero al mismo tiempo no dejan de publicarse índices de calidad democrática, índices de confianza en el sistema, y esos índices nos dicen que de generación en generación, de los boomers a los millennials, y ya no se piensa en los siguientes, en los centennials o como se llamen, la tasa de confianza en la democracia va cayendo. Y es un poco paradójico porque el estado de bienestar no deja de alcanzar nuevas cotas, por lo tanto no es un tema de fortalecimiento de lo público, tiene que ver con otras cosas que son más etéreas, que son más intangibles. Y paralelamente emerge desde hace unos años este concepto de contrato social, que a nosotros nos parece que, bueno, pues en fin, la democracia es como el basamento, pero el gran producto, el gran entregable, el gran prototipo, por llevarlo a ese lenguaje que utilizamos en los laboratorios, de la democracia, es el contrato social. Y para nosotros el contrato social, en descompuesto, es algo así como la mezcla de la idea del nosotros, la idea de la identidad colectiva, ¿no? Ahí aparece la idea de nación o de Estado, la bandera, en fin, lo colectivo, pero también la idea de provisión de futuro, de un futuro mejor, unas expectativas mejores, ¿no? Y ahí quizá es donde podemos encontrar ya algunas fallas, algunas vetas que expliquen, bueno, pues estas grietas que expliquen por qué hay una generación que ha empezado a desconfiar de la democracia. Y a lo mejor es que hay una generación que piensa, sea real o no, que va a vivir peor que sus padres, ¿no? Y ahí, bueno, pues en fin, tenemos nuestros dilemas. Y dicho esto, todo esto en medio de un tsunami de complejidad, con unas redes que, como Simona y los optimistas, que yo como soy un poco ciclotímico, a veces me pongo de un lado y a veces de otro, ¿no? Pero hace unos años yo era un poco tecnoutópico, los algoritmos, las redes, aquí esto va a ir a mejor, ¿no? De aquí vamos a salir mucho mejores y nos va a ayudar a gobernar la complejidad de forma mucho más eficiente, más plural, más diversa, etcétera, ¿no? Ostras, 15, 20 años después 15 años, no tantos, ¿no? 15, 12 años después de aquellas utopías, vemos el reverso tenebroso de esas redes convertidas en desinformación, en fake news, en una creciente polarización, una creciente, de alguna forma, banalización y superficialización de la política, política hecha para el tuit, ¿no? De repente diputados que suben al estrado y parece que están haciendo el discurso para el vídeo de tuit, ¿no? Para el vídeo de Twitter o de Instagram. Y la pregunta con la que cabe empezar y con la que, bueno, pues en fin, hablo un poco de ronda es: ¿estamos mejor o peor que hace unos años? ¿La democracia está más fuerte que hace unos años? Y ese unos años, que cada uno lo ponga donde quiera para que sea así como una pregunta abierta. Y vamos a empezar por Simona, que como la tengo... Chicas. Sí, efectivamente.
Bueno, no hice ninguna presentación porque como dejadme que haga aunque son los 4 de sobras conocidos, dejadme que haga una presentación así muy abuela pluma. Simona Levi es antropóloga, dramaturga y además de una brillante profesional en su área, bueno, pues una activista de reconocido prestigio que se arroga méritos como el Partido X, que es una innovación política de primer orden en su momento, y dispositivos políticos de impacto tan concreto como 15M para el rato, que se puede, bueno, pues anotar la caída nada menos que de un tótem político como fue Rodrigo Rato, ¿no? Fernando Simón, nuestra epidemiólogo de cabecera, la persona más famosa seguramente de España en los últimos 3 años y que, en fin, sobra que diga nada de él porque de todos lo tenéis como muy en la cabeza. Daniel Gascón, que igual que Fernando es también aragonés, al menos en esencia, ¿no? Aunque ahora estés exiliado a Madrid. Digo exiliado porque en el fondo nadie se quiere ir de Aragón, entonces ha tenido que ser forzoso. Sí, no podemos permitirnos el lujo de decir que hemos dejado escapar a nadie. Y que es escritor, que es traductor, que es filólogo, intelectual y bueno, tiene ahí una pluma pues, que a veces nos duele, otras veces nos hace mucha gracia, pero en general miramos siempre. Y Toni Roldán, que es economista y que dirige un laboratorio en ESADE, que un think tank, repensando un poco, bueno, pues en fin, las políticas públicas desde la perspectiva de la economía, mezclada con ciencia del comportamiento, está desarrollando proyectos muy chulos y que su imagen pública pues está asociada a haber sido el economista junto con su mentor garicano de Ciudadanos pues hace ya unos cuantos años. Bueno, con esta presentación ya sí que arrancamos, os dejo esa primera pregunta, ¿estamos mejor o peor? Vamos a empezar por Simona. Bueno, yo como activista siempre tengo que pensar que estamos bien y que vamos para adelante, etc. Ahora, cierto que es un momento un poquito difícil ahora mismo, pero volviendo a unas cuantas cosas de las que dices, yo además yo como soy una activista de Internet y de la defensa de Internet, debo decir que es muy importante que sigamos defendiendo Internet a pesar de todo, porque Internet ha traído muchas cosas buenas y muchas cosas malas, esto evidentemente no lo podemos negar, pero Internet es un cambio de era, o sea, marcamos la entrada de la era moderna con la invención de la imprenta y claramente Internet marca una nueva era. Claro, como nosotros estamos en esta era, no lo percibimos como tal, pero como toda tecnología de la información, como ha sido la escritura, como nos explica Platón en sus diálogos, como ha sido la imprenta, mejorar el acceso para toda la población, el acceso a la información, es siempre un catalizador, como un salto, ¿no? Una nueva era, un salto hacia una era de mayor democratización. Porque desintermediamos, reducimos la dificultad para que las personas puedan acceder a la información de todo tipo, cultural, información científica e incluso ahora creo que hablaremos mucho en el ámbito de la política, ¿no? Entonces debemos en todo caso pensar que esta herramienta es en realidad también una nueva forma de pensar, una filosofía y que como tal la debemos defender. Por la cual cosa, así como con la invención de la imprenta se desintermedió, entonces se crearon otras corrientes de pensamiento, tanto que el Occidente se rompió con el protestantismo, etc., y que hubo mucho esfuerzo para que la imprenta no fuera accesible para todas las personas. De hecho, 300 años de Inquisición solo en torno a lo que podemos leer o no leer, que son muchos años. Debemos pensar que esto sucede de la misma manera con Internet. O sea, hay mucho interés en que el Internet no pueda llegar a las personas con la excusa y con las razones también de que en Internet suceden cosas peligrosas, que este acceso tan directo genera ciertos tipos de confusión, pero igualmente es importante que no ataquemos Internet, sino que ataquemos pues, las fuerzas, los motivos que hacen, que generan en esta nueva era pues, dificultades, el nuevo formato que tiene la desinformación, que para mí es solo propaganda política, pero bueno, luego entraremos en esto. Entonces, respondiendo a la pregunta,
todo es siempre rizomático, sube y baja y etcétera. Pero Internet como tal es una herramienta que debemos seguir luchando para que sea en esta era una herramienta al servicio de mejorar la democracia a través de su posibilidad de desintermediar. Hay momentos mejores o peores, este momento es un momento particularmente difícil, pero no debemos retroceder, debemos seguir luchando en este camino. Y para acabar, la desintermediación de la política es también una cosa muy importante que hace Internet. Y yo espero que luego podamos hablar más de esto. Pero cuando yo hablo de desintermediación y no solo yo hablo de desintermediación, quiere decir que hacen falta menos intermediarios para que las personas puedan acceder a algo más directamente. Entonces, en caso de la cultura lo vemos muy claro, etc. Pero en caso de la política también. Antes había un intermediario y el intermediario no es negativo en sí, ¿no? O sea, el partido político es el dispositivo indispensable y sigo creyendo que lo es también con el Internet. Pero antes necesitábamos juntarnos todos en un sitio para decidir conjuntamente pues, algunas políticas, cómo queríamos transformar las cosas, y así surgen los partidos políticos, ¿no? de personas que ven un camino conjunto y se juntan para poderlo llevar a cabo. Esto ahora se debe seguir haciendo, pero ya no hace falta un formato tan presencial, asambleario de alguna forma, ¿no? Y yo creo que el asamblearismo y los partidos acaban siendo círculos de gente que se reúne para hacer una cosa, sigue sirviendo, pero se tiene que renovar más. Entonces yo creo que el core de la cuestión, utilizando la era digital a nuestro favor, es como entre todos planteamos este intermediario fundamental que tenemos, que son los partidos políticos, cómo lo reformamos para que sean otra cosa. Y la nueva política, yo creo que de momento ha fallado, o sea, los partidos que se consideran de nueva política. Con ese titular final de la nueva política de momento ha fallado. De momento. Bueno, Fernando, ¿estamos mejor o peor? Casi, en tu caso, en fin, es como monográfico ponerle la coletilla, sí, la pandemia, estamos mejor, pero vamos, interpreta la pregunta como quieras. También a título personal estoy mejor. Bueno, yo creo que, imagino que hablaremos, porque el título de la reunión, de la charla es a la verdad, la mentira, la democracia, la incertidumbre, pero para contestar directamente a tu pregunta, yo creo que para responderla hay que siempre buscar un contexto histórico un poco más amplio de lo que solemos hablar. Normalmente la gente piensa que estamos mejor o peor que hace 2 años, 5 años, 10 años. Eso no es nada, históricamente. Tenemos que pensar en un periodo muchísimo más amplio y evidentemente estamos mejor. Y lo cierto es que como sociedad estamos cada vez mejor. Hay problemas, hay una población enorme, 8.000 millones de habitantes, todo esto genera problemas. Esa superpoblación genera problemas ecológicos, problemas medioambientales, problemas de cambio climático, problemas de abastecimiento de muchas cosas. Pero, desde luego, en nuestro entorno la progresión siempre es hacia adelante. Eso no quiere decir que no haya riesgos, hay riesgos importantes. Tenemos una sociedad en la que, afortunadamente, tú lo has comentado, muchos viven en democracia, pero sigue habiendo grupos muy importantes que lo que hacen es, algunos, tolerar la democracia y otros utilizar la democracia para beneficio propio, beneficio de terceros, beneficio de lo que sea. Eso no es fácil de evitar, porque no es fácil de eliminar los compartimentos de educación, de formación. Si a un grupo social se le educa de una manera, pues su percepción de cómo tiene que ser la democracia será siempre esa, sea lo que sea. Si esos grupos van aumentando de tamaño, puede estar en riesgo una democracia como la mayor parte de la población entendemos. Pero aún así yo creo que estamos mejor, hay riesgos, pero no son tantos como había hace 30 años. Yo soy el más viejo de los 5, creo que tengo un poquito de derecho de hablar de esos tiempos, aunque era joven, muy joven, pero yo creo que sí que estamos mejor. Ahora bien, la democracia se debería sustentar en la verdad, y ahí es donde yo creo que tendremos que entrar poco a poco en el debate. En la verdad, siempre que se pueda obtener, que esa es otra cuestión. Qué interesante, porque a lo mejor la verdad, una de las cosas que es que no es binaria, ¿no? Y justo hoy ponía vuestra mesa en una red social y me decía, ¿pero hay democracia? Me preguntaba uno y decía yo, hombre, pues no sé si es una pregunta para responder con sí o no, ¿no? Ahí la cosa es porque la democracia se analiza mejor por comparación, y yo le respondía, hay más democracia en Suiza que en Corea del Norte, ¿no? Como para intentar devolvérsela, ¿no? Bueno, Daniel, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo también creo que es
sí que estamos, como decía Fernando, si tú haces un arco relativamente largo, pues sí que creo que estamos mucho mejor, ¿no? En muchos parámetros. Yo creo, por ejemplo, ahora todos pensamos en la guerra, pero que es en Ucrania la realidad tan grave, pero también hemos visto una reducción de la violencia. Incluso ahora, pues dices, hay una alarma porque el Congreso es bronco y todo eso, y hablamos de violencia política, pero es una violencia política de insultos, ¿no? Hace muy poco esa violencia se traducía en agresiones y en asesinatos, no sé, en eso creo que por ejemplo, eso es bueno, ¿no? Luego, si entramos también incluso en la misma guerra, pues muchos artículos que hemos visto, como este último año, es bueno, ha habido algo que es horrible para los ucranianos, pero también malo para las dictaduras o los regímenes de ese espíritu más tiránico, ¿no? Pues ves que el aislamiento de Rusia, incluso incapacidad de imponerse militarmente, cuando surgió la pandemia había muchas veces esa envidia de los modelos autoritarios, ¿no? Que decían, no, estos que pueden cerrar sus sociedades y no como nosotros las democracias que fallan más. Sin embargo, hemos visto pues, que no han controlado mejor, que además ha tenido unos costes enormes para otros muchos ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el modelo democrático, con sus agitaciones y sus cuestionamientos, sí que ha funcionado, ¿no? Luego, me parece que Internet sí que crea un cambio enorme que trastoca mucho. También la llegada de las redes sociales creo que ha sido muy decisivo. Jonathan Haidt habla de la epidemia de estupidez estructural, ¿no? Y creo que tiene algo de razón, ¿no? Si a lo mejor quizá antes exagerábamos en el tecnotopismo y ahora a veces en el lado más chungo, pero bueno, es curioso verlo. Creo que pues cómo posibilita la comunicación, cómo posibilita la información es muy positivo, cómo a veces también puede crear una ilusión de confundir la información con el conocimiento, ¿no? Y entonces eso puede ser un poco traicionero, ¿no? Pero bueno, y luego con otra cosa que podemos hablar después cuando se habla de la verdad y la posverdad y las fake news y todo eso, que a mí me gusta mucho, pero lo que siempre pienso que ha habido tiene que ver con la imprenta, ¿no? Que decía Simona, es decir, a lo largo de la historia, ¿quiénes son los que han difundido la información falsa? Pues los gobiernos y los medios. Cuando se hace más barato, lo que hay es una especie de competencia por el mercado de la intoxicación, ¿no? Donde pueden entrar otros emprendedores, ¿no? Por usar el término. Hay una democratización del veneno, ¿no? Sí, entonces son luchas por monopolios. Muy interesante. Yo creo que como que la democracia un poco, o la Unión Europea, ¿no? Que podría ser el dispositivo político demócrata liberal por excelencia ahora mismo, se fortalece ante el enemigo común, ¿no? Viene la pandemia, ¡boom! La Unión Europea se demuestra eficaz, las vacunas, etc. Viene Putin, ¿no? Y de repente la Unión Europea, bueno, pues en fin, preta filas, ¿no? Tony. Bueno, gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Yo creo que es una pregunta factual, yo creo que lo habéis mencionado antes, ¿no? Si estamos mejor o no. Antes comentábamos en la comida sobre el libro de Factfulness de este Hans Rosling, que es un médico sueco y que trata de recopilar los datos en grandes, longitudinales, en grandes periodos históricos, y ves reducción en la incidencia de guerras, reducción radical en la mortalidad infantil, el aumento del número de democracias en todo el mundo, mejora de la situación de la mujer en todo el mundo, o sea, reducción de enfermedades. Mejora todo el mundo menos él, porque justo muere nada más publicarlo, que no sé si el autor, no sabes. Sí, exacto, pobrecito se publicó. Era una broma. Pero o sea, eso por un lado, yo creo que sí que estamos mejor en muchos indicadores y es extraordinario. Por otro, yo recuerdo cuando salíamos de la universidad y yo estudié economía, había como un consenso en el que de alguna manera veníamos de Fukuyama y de esto del fin de la historia, ¿no? Que decíamos, no, aquí ya hemos logrado la democracia liberal, hemos hecho las economías abiertas, teníamos entonces el consenso de Washington, ¿no? Que se llamaba, de que tenías unas recetas específicas, que reducías el déficit, mantenías una inflación controlada, etcétera, y era un camino como irrevocable hacia el progreso económico, y eso acompañado de Internet, lo decías tú antes. Claro, te permitía, pues eso iba simplemente a democratizar la información, a que los sitios que estaban más tapados a la verdad pudieran abrirse con mayor facilidad, y por tanto todos terminaríamos en sociedades cada vez más abiertas, cada vez más con mayor participación, con mayor información, cada vez más democráticas.
y con mayor crecimiento económico y menor desigualdad, porque ya pensábamos que teníamos la receta de todo, ¿no? Y lo cierto es que desde entonces, no han pasado tanto tiempo, en 15, 20 años, el consenso es radicalmente distinto. O sea, ahora tenemos desde el 15, desde, digamos, aquel momento que se nos olvida, en el que estuvimos muy cerquita de que Le Pen ganara a Macron en las elecciones, las primeras, luego volvió a perder por segunda vez, ¿no? Tuvimos Brexit, tuvimos la victoria de Trump en Estados Unidos, tienes auges, bueno, tuvimos nuestra versión de populismo local en Cataluña, tuvimos, y en España después por el otro lado, y tienes, si amplías un poco el espectro, si te vas a Filipinas o te vas a Polonia o a Hungría, lugares donde, por ejemplo, Polonia y Hungría, que habían crecido al 4%, al 5% durante 20 o 30 años, que de pronto tiene una regresión democrática muy fuerte, con gobiernos autoritarios, reducción de libertades, persecución pues eso, del pluralismo informativo, etc., ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? O sea, desde luego hay una regresión, tú mencionabas algunos indicadores, también lo tienes como en auges de partidos de extremistas, lo tienes en confianza de los jóvenes. O sea, a medida que van llegando nuevas generaciones, los datos nos dicen, esto Yashka Munk, el cientista político de NYU, muestra que cada generación confía menos en la democracia, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo puede ser que en la opulencia más total que hemos vivido nunca haya cada vez menos confianza, ¿no? Entonces, hay tres causas estructurales, tampoco me voy a enrollar mucho más. Hay riesgo porque soy expolítico. En plan tuit. No, yo diría que hay tres causas que quizás podemos luego expandir un poquito más. Hay unas causas económicas evidentes, ¿no? Las más materialistas, digamos, más marxistas. Es decir, oye, aquí hay un colapso de las expectativas de los jóvenes. Pues oye, los trabajadores que tenían un trabajo de por vida, que trabajaban en la industria de Sheffield o en cualquier lugar industrial y han desaparecido. Tienes la exposición a la austeridad, todo eso afecta, son condiciones materiales que afectan a la confianza de la gente en la democracia, ¿no? Pues hay una serie de cuestiones fuera de la economía, son lo que en el mundo de la academia le llaman el backlash cultural, ¿no? Ha habido cambios muy rápidos en las sociedades, pues oye, mayorías en Estados Unidos, pues por ejemplo, los blancos dejan de ser mayoría pronto, que se sienten más amenazadas. Hay, pues eso, una los mezcla, perdedores de la globalización. una mezcla cultural. Tienes el mundo que aquí lo vivís muy de cerca, ¿no? Todo la venganza de los lugares que no existen y todo esto. O sea, todos los cambios más bien asociados con cuestiones culturales. Y después lo que decías antes, Simona, sobre la cuestión de la transformación del ágora pública, ¿no? Que yo creo que sí que la disrupción es muy fuerte. O sea, realmente de pronto ha llegado las redes sociales y ha transformado la manera en que nos comunicamos y que dialogamos, y de pronto hay unos algoritmos que priman y dan ventaja y damos más clics, por ejemplo, a las noticias que son más polarizantes y no a las más constructivas. La publicidad, por tanto, se concentra, si tú eres un periodista, sabes que si pones un titular, yo esto lo he sufrido en primera persona en política, no te van a decir que, oye, mira qué discurso estupendo hizo este Tony Roldán, que era tan constructivo sobre este diseño de política pública experimental tan complejo. No, van a poner el zasca, entonces porque saben que eso da clics y porque hay una competición, como comentaba Daniel, por la atención enorme, ¿no? Por tanto, eso es un reto gordísimo para la democracia. ¿Cómo gobiernas de nuevo ese foro público para que se articule de una manera que sea constructiva? Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido una primera vuelta muy interesante. Vamos a hacer ahora una pregunta así como más personal a cada uno de los cuatro. Vamos a empezar por Fernando, ¿no? Que en fin, lo tenemos todos en la cabeza, lo hemos visto tantas veces en el telediario, y Fernando, joder, es que de repente se convierte en el cuello de botella de todo el sistema, ¿no? Si en nuestra parte alícuota de civilización, que es España, en nuestros 48 millones de habitantes, todos de repente ¡pum!, tienen que canalizar todo a través de una persona, de este señor, que no lo conocíamos la mayoría de nosotros, y que de repente se convierte, bueno, pues en el portavoz de
pues en fin, de la ciencia, en el portavoz del sistema, en el portavoz del gobierno, en el portavoz de la sociedad, en el portavoz de los españoles, ¿no? Frente al bicho, ¿no? Que está ahí y que, bueno, pues algunos compramos o no esta narrativa bélica de que hay que luchar contra el bicho, pero lo cierto es que en el momento que nos recluyen a toda esa casa, tenemos, bueno, pues a Fernando, que es la persona a la que sintonizamos, ¿no? De repente es un poco, es el mito de la caverna, ¿no? Estábamos ahí recluidos y la única sombra que veíamos visible era la de Fernando, y por lo tanto, bueno, pues en fin, se convierte en el centro de muchas pasiones, de mucha gente, bueno, pues que valora esa profesionalidad de repente de una persona que no viene del mundo de la comunicación y que tiene que vertebrar una serie de discursos, que lo tiene que hacer divulgativo, pero que al mismo tiempo tiene que ser riguroso, que tiene que ser científico, etcétera. Y hay un momento de tregua, en que todo el mundo confía en él, pero luego pues evidentemente se convierte también en flanco o en blanco de los ataques políticos, porque hay determinados, bueno, pues en fin, actores políticos que interpretan la pandemia como una oportunidad. Y tiene que hacerlo, y con esto le voy a dar paso, ¿no? Pero lo tiene que hacer desde la gestión tan complicada que es la salud pública, que la salud pública, los que hemos estudiado un poquito de salud pública, sabemos que es una disciplina muy transversal y que es muy poco exacta. Esto no son matemáticas, la salud pública, entre otras cosas, trabaja con personas. Y las personas, bueno, pues es que tiene un componente de aleatoriedad grande, ¿no? Y por lo tanto la salud pública es una mezcla no solo de medicina, sino también de antropología, de psicología, de sociología, etcétera, ¿no? Y entonces le estamos exigiendo que diga la verdad cuando la verdad probablemente es prácticamente incapturable, es difícil de encapsular porque es una situación, en primer lugar, imprevista, dinámica, cambiante, mutante, ¿no? Y a mí me gustaría saber, bueno, pues, en fin, de alguna forma, si lo puedes conectar con el leitmotiv general de la mesa, pero también desde tu posición personal, ¿no? ¿Qué reflexionas, qué aprendizaje, qué vivencia, desde esa posición tan epicéntrica a la que te hubiste de ver colocado, tienes, bueno, pues, en fin, desde tu experiencia con la idea de verdad, con la idea de la mediación, con la idea de dar voz y portavocear un gobierno en un momento tan dramático, ¿no? Primero, yo creo que la pregunta es interesante. De hecho, la razón por la que acepté venir es porque se iba a hablar un poquito de cómo se percibió la comunicación, la verdad durante la pandemia. Yo creo que es un aspecto importante entender. Es más complicado lo que has dicho, porque además de todos los aspectos sociales que has mencionado, que es la salud pública, además también es matemáticas. También. Y eso complica mucho la gestión de la información. Mira, en ciencia no existen verdades absolutas. Existe lo que sabemos hasta cierto momento. Y cada pregunta que se responde genera nuevas preguntas a responder. Y cada pregunta que se responde puede llegar incluso a contradecir información previa. En la ciencia vivimos en una incertidumbre permanente y ese es el objetivo. O sea, un científico que viva en el dogma es probablemente de lo peor que puedes imaginarte como científico. La ciencia vive en la incertidumbre y tenemos que aprender a gestionar esa incertidumbre. No quiere decir que todo el mundo tenga que aprender a gestionar tanta incertidumbre como en la ciencia. Pero yo personalmente sí que creo que el dogma, tanto en la ciencia como en la vida de cualquiera, no es bueno. El dogma lleva, desde mi punto de vista, posiciones totalitaristas. El dogma implica, y los dogmas incluso científicos que ha habido durante muchos siglos en la historia de la ciencia, el dogma implica que lo que se dice es la verdad absoluta. Y eso implica que quien está en contra es un sacrílego, es un apóstata, es alguien a quien hay que quemar en una hoguera. Eso es un problema desde el punto de vista de la ciencia. Yo creo que vivimos en una sociedad que gracias a Internet permite acceder a suficiente información como para que quien quiera entender esa incertidumbre, entender los factores o los datos que apoyan una posición, los que pueden apoyar otra, que quiera entender esas dudas, lo puede hacer. El problema es cuando esa herramienta tan tremenda, tan buena, tan magnífica que tenemos como Internet, en vez de utilizarse correctamente, se utiliza mal. Y eso ha pasado con la epidemia. Con la epidemia, el Internet ha servido para generar una información valiosísima que sin ella no hubiéramos podido salir de la epidemia, pero también ha servido para
problemas de comunicación y de información importantes. Y voy a centrarme en la parte que me toca, no voy a centrar en medios de comunicación o medios de propaganda o medios de publicidad. Hay de los tres tipos. Y el problema no es que haya de los tres tipos, es cuando uno trata de hacerse pasar por el otro. Eso es un problema. Y no es lo mismo un medio de comunicación que un medio de propaganda que un medio de publicidad. Pero yo me voy a meter con la parte de artículos científicos. Necesitábamos mucha información muy rápida y la necesitábamos para tomar decisiones muy gordas en un tiempo récord. Eso implica que cualquiera que tuviera cualquier información, buena, mala, mediocre, excelente, tenía que ponerla a disposición. Para eso existe una cosa que se llaman los preprints. Yo creo que todos habéis oído hablar. Son artículos científicos que antes de validar si están bien hechos, si están mal hechos, si la investigación es de calidad o no, se ponen a disposición de los investigadores, de los que tienen que tomar decisiones, de los que tienen que valorar esos datos para poder tomar decisiones. Pero esa información que no está todavía revisada, no la puede revisar cualquiera. La tiene que revisar gente que entienda si la pregunta que plantea ese estudio es una pregunta de interés y es la pregunta correcta, la que necesitamos responder. Segundo, si el método que se utiliza para intentar responderla es el método adecuado para esa pregunta. Tercero, si los resultados que te plantean se basan en el método que has utilizado. Y cuarto, si las conclusiones con las que termina cualquier artículo científico son conclusiones basadas en tu estudio y no invenciones independientemente de tus resultados. O sea, la lectura crítica de un artículo científico es complicada, no cualquiera es capaz de hacerla. Pero en Internet estaban disponibles todos, los buenos, los malos, los ilegibles, los excelentes, todos. Cualquiera que tuviera una posición fuera la que fuera respecto a la pandemia, negacionistas, no negacionistas, crédulos, incrédulos, cualquiera podía encontrar un artículo en Internet y por lo tanto para la población en general publicado que le apoyaba. Leer información científica no es difícil, pero requiere formación. Un artículo no se puede leer solo las conclusiones, hay que leer todo lo que he explicado previamente. Y todo eso requiere esa formación. Si alguien necesita o identifica un artículo que le interesa y no sabe cómo valorar todo eso, lo que tiene que hacer es buscar un experto que se lo explique. El problema es que normalmente mucha gente busca al experto, pero no siempre se busca al experto, se busca a la gente en la que confías. Y no es lo mismo la confianza que la credibilidad. Yo confío en mis hermanos. Cualquier cosa que me digan mis hermanos sé que me van a decir con la mejor intención. Me quieren, yo les quiero, vamos a confiar plenamente unos en otros. Pero yo a ninguno de mis hermanos le pediría criterio sobre las naves que van a Marte y la trayectoria que deben de seguir, porque ninguno es ingeniero, ninguno sabe de física. Pero mucha gente lo que busca es la opinión de aquellos en los que confía, no aquellos que tienen la credibilidad suficiente para valorar un artículo científico. Y en ciencia, en la pandemia, hemos confundido muchos de estos términos. Eso ha generado que esa incertidumbre medio controlada que suele haber en la ciencia, pero incertidumbre, al fin y al cabo, en algunos casos, muchos la hayan tratado de convertir en dogma. Y eso ha creado problemas importantes de comunicación. En España, afortunadamente, yo creo que porque la población quizás somos más transparentes, parece mentira lo que voy a decir, pero somos probablemente más transparentes que la población de muchos otros países, o que los gobiernos de muchos otros países, o que los que gestionan información en otros países. En España la información puede no estar bonita, puede no ser fácil de encontrar, pero está casi toda disponible. Casi toda, os lo digo en serio, al menos en mi campo. Es verdad que luego cuesta encontrarla. Es verdad que luego hay quien es capaz de encontrarla y la puede o no manipular, la puede interpretar correctamente o la puede interpretar mal. Pero lo cierto es que la población, y se ha demostrado con la vacunación, se ha demostrado con el cumplimiento de las medidas de control cuando había que cumplirlas, se ha demostrado con la transparencia a la hora de dar los criterios de si una medida tenía sentido continuar con ella o no. La población está informada y gracias a ello hemos tenido una respuesta poblacional muy importante, pero eso no quita para que no haya habido grupos que hayan tratado de dinamitar esa posición social sólida de cara al control de un problema muy grave que nos ha afectado a todos. Afortunadamente en España se ha conseguido controlar, en otros sitios no se ha controlado igual, o ha habido momentos en los que no se ha controlado, ha generado problemas muy graves
y se ha vuelto de nuevo a una senda un poco más normal. Muchísimas gracias, Fernando. Hombre, yo creo que hay que poner en valor, ¿no?, que España de repente es uno de los países del mundo en los que más creencia hay en la ciencia, que más confianza había. Yo creo que ahí tienes, por ejemplo, una parte importante de tú. Evidentemente es una cosa de largo recorrido, quizá también de nuestra forma de ser, pero es uno de los países, si no recuerdo mal, en su momento el ranking entre los 2 o 3 con más vacunas, ¿no? Sí. Ostras, porque en Estados Unidos tenían vacunas para todos, pero había estados donde el 55 al 60% de la gente no se quería vacunar, ¿no? Simona Levi, bueno, lo hemos citado al comienzo, Partido X, 15M para rato. Sois un grupo de personas que sabe hacer un diagnóstico en un momento muy certero, precisamente en la línea de lo que decía Toni, ¿no? De esa crisis hay varios factores, ruptura del contrato social, en fin, éxtasis o más aún, sobredosis de individualismo, y vosotros intentáis crear una alternativa, en fin, una serie de movimientos, al principio Partido X, luego 15M para rato. Sois el germen del 15M, como reconocías antes, mucho más que otros partidos que luego se lo han arrogado, ¿no? Pero vosotros estáis como ahí, ¿no? En el código genético de lo que luego fue el 15M. Y bueno, han pasado 10 años desde el 15M, Simona. Algunas de esos torrentes de energía han acabado convirtiéndose en gobiernos. A mí me gustaría que valoraras un poco, bueno, tiempo después, si ha valido la pena, si en fin, si los objetivos han sido cumplidos, si no, si tenemos que ser pesimistas o al contrario, bueno, pues hay en fin, logros que merecen ser anotados en esa cuenta, ¿no? Y yo lanzo así tentativamente, pues por ejemplo, las agendas de gobierno abierto o proyectos como el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, que a lo mejor son de alguna forma herederos indirectos de esa masa, de esa aceleración de partículas y de energía que vosotros generasteis. Bueno, yo soy una partícula en el 15M como muchísimas otras personas. Yo creo que es muy importante que recordemos que el 15M no tiene nada que ver, la energía y lo que se estaba defendiendo no tiene nada que ver con luego, hablando en plata, Podemos, ¿no? Podemos no tiene matriz en el 15M, porque justamente por lo que ahora hablábamos de dogma, ¿no? El 15M era un partido había la broma de que había tanta gente en paro, ¿no? Que toda la gente competente, como no tenía nada que hacer, pues se puso a decidir cómo vamos a gobernarnos para resolver este problema debido a la dejadez de funciones del sistema. Debemos recordar que el 15M nació con un manifiesto que fue rechazado por la izquierda, por la derecha naturalmente, pero por la izquierda también, que decía, alguno de nosotros es progresista, primera frase, alguno de nosotros es progresista, otros son más conservadores. Entonces negaba el dogmatismo y decía que se tenía que encontrar una forma de trabajar juntos, ¿no? Y lo único que queremos es no estar en manos de políticos y banqueros, y sobre todo tenía una visión programática, no de queja, de decir, salimos a la plaza a trabajar, a aportar soluciones. Digo solo esto porque es importante. Yo creo yo lo comparo a la Revolución Francesa o a la Revolución Española o a momentos en que ha habido un gran momento de una sociedad civil adulta que se pone a trabajar y que aporta cosas necesarias. Debemos recordar que la ley de transparencia, pedíamos participación. La ley de transparencia, ahora nos parece absurdo no tener ley de transparencia, pero la ley de transparencia surge del 15M, es posterior, es de 4, incluso 5 años posteriores al 15M. O sea, cuando estábamos en las plazas estábamos diciendo debemos gobernar a través de la transparencia, poder leer las cuentas, poder hacer lo que ahora pues cualquier gobierno hace, de hecho muy bien en muchos casos, por la cual cosa realmente la idea era una idea de ponerse a trabajar, de sustituir, de organizar la sociedad civil de manera que pudiera sacar lo mejor de lo que conocía, desde la ciencia, desde la capacidad individual, desde estar afectados por un problema que no tiene solución institucional, por la cual cosa nos organizamos para resolverlo, como el tema de la vivienda, etcétera, etcétera, y poder llevar a cabo soluciones. Y yo creo que como en las revoluciones, ¿no? Luego en la Revolución Francesa viene el terror y entonces no es
uniforme, sino que hay unas ideas que tienen mucha continuidad, o como el mayo del 68, o sea, hay cosas que quedan, ¿no? Y no hay vuelta atrás, como la transparencia, como en el caso del mayo del 68, la libertad sexual, etc., les droits de l'homme en la Revolución Francesa, y luego hay un reflujo a situaciones así de un poco de dogmatismo, ¿no? Y de una estructura de gobernanza muy dogmática. Y acabo esta parte diciendo que también en el tema de las fake news y también en el tema de cómo podemos resolver la democracia en este momento, todos los caminos llegan a los partidos políticos. Y o sea, yo no estoy criticando a los partidos políticos en el sentido así un poco de bar, ¿no? De decir son todos chungos, ¿no? Sino que realmente son unas instituciones que tienen una utilidad, que son importantes, que son la correa de transmisión entre sociedad civil y institución y entonces gobernanza colectiva, que pero están diseñadas en una época predigital. Y entonces también a su pesar es importante que se transformen, y a veces tienen unos comportamientos obligados, por ejemplo, el hecho de necesitar una gran base, cuando al día de hoy ya no podemos funcionar con una gran base, y no debemos, porque debemos funcionar en red, no en grandes masas difíciles de mover. Necesitamos entre todos, los partidos, ellos queriendo y la sociedad civil ayudando, transformarlos para poder ir más en la línea de lo que el 15M primigenio pedía, que no era ni vertical ni horizontal, sino mucho más en red, aprovechando las capacidades y competencias de todo el mundo. Muchas gracias, Simona. A ver si encapsulamos un poco más los mensajes para que nos dé tiempo luego a preguntar un poquito desde el público. Tony Roldán, que, bueno, en fin, estás en Ciudadanos, eres economista, una persona con cierta proyección pública, una de las personas que portavocea al partido en algunos foros y, por lo tanto, tienes, bueno, pues un papel destacado, ¿no? Y en un momento determinado a mí me admira y desde ese momento tienes todo mi afecto, en el que a tu jefe político, al líder del partido, le reparte las cartas, tiene unas cartas bastante buenas, y coge las cartas y dice... y hace un órdago, no se sabe pensando en qué, ¿no? Y ese órdago luego, en fin, sabemos dónde acaba y a lo mejor está en el Rosario de la Aurora. En el Rosario de la Aurora. Y a lo mejor en ese momento pues acaba cargándose esa latitud ideológica que nunca había arraigado en España, que era el liberalismo, etcétera, y que había cogido mucha envergadura, y de repente, bueno, y tú eres el único que levanta la mano en público y dice la verdad, porque otros muchos lo pensarían, pero no lo hicieron, y dice, oye, yo creo que nos estamos equivocando, y como creo que nos estamos equivocando, me voy, ¿no? A mí eso me parece de una honestidad personal increíble y de una valentía política espectacular. Y luego la historia te da la razón, que no está mal, ¿no? Dices, ya que has sido valiente, por lo menos que me dé la razón, ¿no? Sí, bueno, cuéntanos, ¿no? Verdad y política, ¿es compatible la verdad personal, esa verdad íntima con la que tú te vas a la cama, con el compromiso político, con la idea de representar un partido, que muchas veces, pues evidentemente, tienes que ceder parte de tu autonomía personal, de tu cuota de verdad, para representar el colectivo, ¿no? Pero que tú en ese momento te pareció indefendible, ¿no? Muchas preguntas en una. Yo, o sea, no había que ser ningún genio, ningún valiente. O sea, tú ahí tenías una suma que cuadraba. Es dificilísimo, particularmente en el entorno en el que hablábamos antes, con una Europa plagada de populismos y extremismos por todas partes, y un partido que se ha dedicado a defender que quieres, oye, ni rojos ni azules, y que somos los que vamos a hablar de las policies y de los programas. Yo era el jefe de los programas y habíamos traído a gente estupenda para diseñar políticas de las mejores universidades del mundo, y teníamos un programa hecho estupendo, y de pronto sumas una mayoría y dices, no, es que ahora no me apetece, ahora no, pero ¿cómo? Pero no, o sea, es evidente, ¿no? Y es una muestra, y esto también habla un poco de los problemas que ahora estamos digiriendo todavía de la nueva política, que seguro que estamos de acuerdo en ese diagnóstico, de que algunos de los líderes de entonces estaban por las razones equivocadas ahí. Porque claro, y había gente que realmente nos creíamos que, oye, vamos a hacer con un poquito menos de influencia del nacionalismo, un poquito más de influencia de políticas basadas en la evidencia, y más participación democrática, y menos corrupción. Y, oiga, y de pronto tenemos tíos que lo que les interesaba era, pues no sé, qué viaje de ego, ¿no? Entonces, bueno, tampoco era, vamos, no digo por...
Pero vamos, sí que una cosa que es esencial, pero esto en política y en todas partes, seguro que muchos de vosotros lo compartís, o sea, tú lo que tienes que hacer cuando te vas a la cama es estar tranquilo con lo que has hecho en el día, ¿no? Y tú te vas a llegas a casa y dices, hostia, pues mira, estoy intentando mejorar un poquito el mundo que me rodea y mejorando la participación democrática y cuando estás en política, pues la razón de tu existir es tratar de aportar, ¿no? Si estás objetivamente piensas que estás haciendo algo malo por tu país, ¿no? Que dices, no, podrían estar haciendo reformas, dar estabilidad, contribuir a la gobernanza de este país, estamos haciendo todo lo contrario, pues entonces es muy difícil vivir con eso. Un par de comentarios sobre las cosas que se han dicho antes. Muy interesante lo que decía Simón sobre la jerarquía y la cuestión de... O sea, hay una desintermediación, lo hemos hablado mucho, ¿no? De los medios tradicionales. Antes tenías, comprabas El País o El Mundo, cual fuera tu periódico, tenías ahí pues, tus referentes muy claros, ¿no? Ahora, con la apertura de Internet y las redes sociales, se convierte completamente horizontal y cualquiera puede opinar y cualquiera puede dar su opinión. Entonces es mucho más difícil tener una organización articulada del conocimiento, ¿no? Y lo mismo que dices tú en ciencia pasa también en la economía. O sea, llega cualquier tipo de, no, es que tengo una solución mágica, por supuesto, fácil, indolora, que va a solucionar todos los problemas y además la implemento mañana y es gratis. No, pero aquí tenemos estas evidencias. Por suerte en economía cada vez hacemos más experimentación y el método se parece cada vez más a las ciencias al resto de ciencias naturales. Y por tanto eso es un reto muy gordo, ¿no? El de recuperar pues eso, los referentes y demás. Yo me he encontrado en política que eso es muy difícil de gobernar, ¿no? Y otra cuestión, y ya me callo, sobre la cuestión tribal, ¿no? O sea, tú decías la verdad en la cuestión de la pandemia y todo esto. Una cosa que fue alucinante, y esto los que hemos estudiado un poquito de economía del comportamiento, ciencias cognitivas o psicología, ha habido una revolución en los últimos años y hemos aprendido que somos mucho menos racionales de lo que pensábamos. O sea, toda nuestra estructura de conocimiento está basada en Descartes y hace 300 años, que básicamente pensamos que somos seres esencialmente racionales. Y lo que hemos descubierto desde hace bastante tiempo y que se ha plasmado muy claramente en la pandemia y con todo este auge de la polarización política y demás, es que somos más bien racionalizadores que racionales. Es decir, tenemos nuestros sesgos preestablecidos y adaptamos las evidencias que nos llegan del exterior a nuestro marco mental establecido ya, ¿no? Y eso hace pues que sea muy difícil, pues, llevado hasta el extremo, que en el caso de Estados Unidos, donde tienes una incidencia de la mortalidad mucho más alta en republicanos que en demócratas, porque no se vacunaban. O sea, hasta poner en riesgo tu propia vida por una politización de una evidencia. Es que está muriendo. Yo, no, pero como lo dice uno que no es de mi partido, es que usted se va a morir y va a poner en riesgo a sus hijos y a su familia. Entonces, ese elemento de la dimensión tribal, tú antes mencionabas a Jonathan Haidt, hay un ejército de investigadores que están demostrando que ahí hay un elemento muy importante y que ha eclosionado con las crisis múltiples que hablábamos antes, ¿no? Que de pronto hay esto de take back control, ¿no? En Estados Unidos, o retomar el control en el Reino Unido también, ¿no? Ya me toca, ¿no? Es muy difícil recuperar o sea, en el mundo de la psicología el take back control está muy bien, pero tenemos que tener unos argumentos racionales detrás, ¿no? Para poder hacer las discusiones de manera ordenada, ¿no? Muchísimas gracias. Pues vamos a ir con Daniel, que, bueno, si lo seguís, ya sabéis que ha escrito varios libros. Uno de ellos, bueno, tiene los de el hipster en la España rural, pero tiene uno de hace ya 4 o 5 años, ¿no? El del golpe postmoderno. Y hace poco, justamente, el de la gripiña, ¿no? Que es el Bolsonaro, ¿no? Que fíjate, es el capitán de los antivacunas, el presidente de Brasil, un país de, no sé, 500 millones de habitantes o 4... me he ido mucho, sí. Yo creo que he sumado todo el continente latinoamericano, sí. Y bueno, y que pone en tela de juicio, evidentemente, todo el sistema de ciencia, ¿no? Y así le van las cosas. Y hace poco, bueno, pues gana Lula, van los bolsonaristas, ¿no? Pidiendo poco menos que un golpe militar,
y toman un poco Brasilia, la Plaza de los Tres Poderes y tal. Recuerda un poco lo del Capitolio con Trump, y encima se viraliza otro tipo con cuernos y medio en pelotas, ¿no? Que parece que es como medio en broma, y lanzas un tuit o una columna, ahora no recuerdo dónde te lo la idea, dice, lo malo de estos golpes posmodernos es que ya no sabes lo que es en serio y lo que es en broma, ¿no? Tú lo conectas además de alguna manera, el libro, el ensayo surge de la reflexión de lo que sucede en Cataluña con el procés. Estamos condenados a ciclos eternos de esto que tú llamas eufemismo, en fin, sátira y parodia, en las que estamos un poco, de alguna forma, en permanente déjà vu, ¿no? O hay motivos para la alegría. Vamos a ver si acabamos un poco la ronda. No sé si he acabado pidiéndote mucho que seamos optimistas contigo, que no es tu característica principal, pero bueno. ¿Qué mal que es optimista? Pues usted sabes el de... No, te dejo. Sabes el optimista y el pesimista, ¿no? Que dice el pesimista, nada puede ir peor, y el optimista, ya verás como sí. Bueno, reflexiona un poco desde ese punto de vista. Bueno, hombre, yo creo que sí, una de las cosas que hemos visto en toda la sentencia, ¿no? del procés, que era la discusión es, ¿era una ensoñación o no? O sea, porque en realidad parece que ellos mismos ni siquiera lo saben bien, ¿no? Yo creo que es como que si me sale, tiro para adelante, y si no, siempre lo puedo negar. Y en el caso de Brasil o del Capitolio, de repente tú tienes como este desafío institucional que va acompañado siempre de la irresponsabilidad, de las acusaciones de fraude. Además, por una parte, no se niega, ¿no? No se niega la democracia, se dice que te han hecho trampas, ¿no? Pero luego entran allí y tampoco tienen un plan. Es como, creo que se hacen un selfie, creo que otro se cagó en una mesa. O sea, que dices, tiene una parte de simulacro, ¿no? También, o sea, desde que es peligrosa, hay heridos, hay muertos, pero y por supuesto que agita. Yo creo que ahí pensado, digo, la característica principal de los golpes posmodernos es que fracasan, ¿no? Si triunfa ya no es un golpe posmoderno, ya es un golpe de verdad, ¿no? Y creo que hay un elemento que tiene que ver con la propia relación con la violencia, ¿no? Que no sea instrumental, ¿no? ¿Te acuerdas que también fue la discusión sobre el procés, donde sí que hubo violencia, pero no fue, digamos, una violencia pues encaminada o necesaria para derribar el orden institucional, ¿no? Y luego pues eso de en el libro me he inventado, en el nuevo, lo de esa cosa de que toda sátira es profecía y toda parodia es eufemismo, porque yo quería tener... El manifiesto Gascón. Eso es, yo quería tener mi propia ley, ¿no? Que hay muchas, pues hay las leyes que tienen nombre, ¿no? Pues Norman Conquest tiene las 3 leyes de la política, que es que todo el mundo es conservador acerca de lo que conoce bien, que toda organización que no es explícitamente de derechas se acaba volviendo de izquierdas, y que para entender cualquier organización burocrática lo que hay que pensar es que la dirige una camarilla de sus enemigos, ¿no? Por ejemplo. O la de Hanlon, que es que no hay que atribuir nunca a la conspiración lo que se explica por la estupidez, ¿no? Que también es una guía bastante buena, es como una variante de la navaja de Occam. Y pensaba eso, y creo que la realidad todo el tiempo te va mostrando eso, ¿no? Y he visto que estaba en el Congreso Pedro Sánchez, que estaba contando sus dificultades, y se ha puesto a hablar de que se ha cortado antes de llegar a todo, ¿no? Pero decía que, bueno, que el núcleo de la Tierra que se está frenando, ¿no? Como otro de los problemas, no solo hemos tenido que lidiar con la pandemia y una guerra, sino con esto, ¿no? Que es verdad que cuando escribes sátira te puede pasar como a las embarazadas, que ven a muchas embarazadas por la calle, ¿no? O sea, sino que encuentras todo el tiempo. Sí, y luego el elemento de parodia también está. Otra noticia que he visto hoy es una discusión que hay en un premio literario en catalán, porque lo ha ganado uno de Madrid, que era, o sea, es como para textos inéditos en catalán. Y él lo escribió en castellano y lo tradujo. Entonces hay como un gran debate sobre si eso es lícito o no, porque hay que pensarlo, ¿no? Y otra de las cosas que creo que tiene que ver con ahora sobre la verdad, y no solo la verdad y la mentira, sino lo que en inglés es el bullshit, ¿no? Que es como una cierta indiferencia a la verdad, ¿no? Por ejemplo, una de mis favoritas es cuando se habla, y no tiene que ver con la importancia de la memoria y todo eso, pero de repente decimos, España es el segundo país con más fosas de desaparecidos, ¿no? Que es un meme que circula, que está desmentido, y por ejemplo hemos visto al presidente del gobierno que un día dijo que es el segundo después de Camboya y otro día es el segundo después de Birmania.
Yo no sé mucho de lógica, pero entiendo que las dos cosas no pueden ser, aparte de que es falso, ¿no? Pero sin embargo, estas cosas circulan sin que haya ya como la necesidad de desmentirlas, ¿no? Que creo que sí que es una variante muy de la época, que a veces o te corregías o te empeñabas, aquí es como que esperas que pase el tiempo. Pues muchísimas gracias, hemos completado esta segunda ronda. Yo creo que vamos a ir directamente a preguntas del público, a ver si hay alguna pregunta para intentar entrar un poquito en tiempo. Tenemos, bueno, pues todavía un cuarto de hora, 15, 20 minutos, en función de lo que nos animemos. Y bueno, pues un poco si alguien levanta la mano, le dejamos hacer una pregunta, que sea una pregunta en una reflexión, si nos importa. A lo mejor así con tantas luces que hemos puesto no nos atrevemos. Pues a mí se me ocurre, y me vais a permitir que le haga una pregunta a Fernando y como bastante personal en el sentido de, mirando atrás, una única cosa de la que estás súper orgulloso y otra de la que te arrepientes. En estos últimos... Tiene que ser verdad. Sí. Si te animas. Sí, de lo que estoy súper orgulloso es muy fácil. Estoy súper orgulloso de todo el equipo de profesionales que ha trabajado alrededor mío. Ha sido impresionante. Todos trabajan para la administración, la mayoría son funcionarios, algún contratado, pero la mayoría son funcionarios. En la administración no se pagan horas extras, en la administración no se dan días extra de vacaciones, en la administración no se hace nada de todo eso. Y todos han estado trabajando 16, 17 horas diarias durante día tras día, fines de semana, días festivos, durante prácticamente 2 años. En mi equipo y en las comunidades autónomas, al menos los de salud pública, pero también los de asistencia, de atención primaria y hospitalaria. Para mí eso ha sido un orgullo como ciudadano español que no me va a poder quitar ya nadie nunca. Eso ha sido tremendo. Y lo otro era de algo que me haya arrepentido. Sí, algo que te pese sobremanera. Vamos a ver, cuando se intenta hacer lo mejor que se puede, que se sabe, que se es capaz uno y todo el equipo, porque yo formo parte de un equipo, a mí se me veía, pero la verdad es que detrás de mí había cientos de personas. Es difícil pensar que estás haciendo cosas muy mal o que estás haciendo cosas que no deberías. Siempre puede haber cosas que se pueden hacer mejor. Eso siempre. Si hubiéramos sabido muchas cosas que sabemos ahora, probablemente hubiéramos cambiado algunas cosas al principio, eso seguro. Lo del capitán a posteriori es muy fácil, pero yo creo que hay que huir de esa posición. Sí que es verdad que hay cosas que han pasado que me van a pesar a mí y a muchísima gente siempre en el corazón, en el alma, donde sea. Los días que teníamos casi 1000 muertos cada día por el coronavirus, porque 1000 muertos cada día hay siempre, hay más de 1000 muertos cada día en España, bastantes más, pero que fueran por una única enfermedad. Eso duele mucho. Sabes que no se puede cambiar mucho, sabes que no hay mucho que hacer, que se está haciendo todo lo que se puede, pero eso duele, pesa mucho. Creo que una cosa que haría en una situación similar en el futuro, creo que hubiera tratado, en esta no lo hacíamos porque no teníamos ni tiempo ni nada, nosotros hacíamos nuestro trabajo y la parte de comunicación nos cogían de la oreja a comunicar y yo iba a comunicar y me iba a seguir con lo mío, yo no me involucraba en la estrategia, en el proceso. Creo que sí que algunos técnicos debíamos habernos involucrado más en la estrategia de comunicación en algunos momentos. No porque se haya hecho mal, porque en algunos casos yo creo más en las segundas fases de la pandemia, no al principio, pero sí en la segunda, tercera fase podíamos haber favorecido una mejor comprensión de las diferencias en las medidas que se aplicaban, que generó mucho trastorno social y se podía haber solventado si se hubiera explicado de alguna otra manera. Yo creo que a partir de finales del 20, principios del 21, podíamos a lo mejor tener un papel diferente, no más importante, pero diferente. Y seguro que si me pongo a pensar surgen muchas cosas. Muchas gracias, Fernando. Venga, ¿alguna pregunta para Daniel, para Toni o para Simona? Por no... o general. Sí, es una realidad tanto para Simona como para Fernando Simón, porque han dicho dos cosas con las que estoy muy de acuerdo, que son una, en la de trabajar para retirar intermediación entre la ciudadanía y la información, o la ciudadanía y las decisiones políticas,
Y ha dicho otra que, pero claro, cualquier cosa que uno lee no es estar informado sobre algo. ¿No? Entonces es una tensión en la que nos movemos, además en un caldo de cultivo, como se ha dicho, en que lo que buscas es alguien que refuerce lo que tú ya entiendes. Entonces, por ejemplo, en la pandemia había acceso a esa información, estaba la que se nos proveía, se daban unos datos científicos tal, y todo el mundo pensaba que podía opinar. Es que es lógico, hombre, sería lógico que dejaran hacer esto, porque esto no tiene ninguna razón, eso no se... Entonces, ¿cómo se vive esa tensión? O sea, lo de hay que quitar intermediación para que la ciudadanía participe, pero tú no sabes de todo. Que pasamos de ser entrenadores de fútbol a epidemiólogos, ¿no? En este... Afortunadamente vulcanólogos. Ah, vulcanólogo. Y más de uno todólogo también. Venga, Simona, arráncate. Bueno, a ver cómo lo hacemos muy breve. Yo tengo un libro sobre esto que se llama Fake News y monopolios sobre la desinformación. O sea, yo pienso que es importante que planteemos siempre que la culpa debe estar arriba, no en la gente. Yo cuando defiendo la desintermediación, al mismo tiempo estoy contraria a la horizontalidad y al asamblearismo, porque creo que somos todos diferentes, por la cual cosa hay gente que sabe de cosas, gente que no sabe de cosas, gente que es afectada por un problema, por lo cual le preocupa más, y gente que opina sobre este problema que ni le viene ni le va. Por la cual cosa no es verdad que somos todos iguales. Y plantear más democratización no quiere decir que aplanar las opiniones y que seamos todos iguales, sino todo lo contrario. Ahora bien, hay un problema que la propaganda, que para mí es la mentira sistémica del sistema, siempre ha existido. El caballo de Troya era propaganda, ¿no? Hemos dicho, decíamos paz cuando queríamos decir guerra, etcétera, etcétera. No es un invento de Internet. Y cuando hay propaganda, y por esto que hay conspiranoia en todas las épocas, incluso antes de Internet, cuando hay propaganda, cuando la gente se da cuenta que el sistema le miente, la gente busca respuesta alternativa, que sean las brujas, que sean los ovnis, que sea otra cosa. Entonces, esto siempre sucederá. La cuestión aquí es, una vez más, que debemos controlar la mentira que se carga de poder y que puede transformar las sociedades. Es la mentira cuando hay una inversión, un interés económico o institucional. Es decir, no sé si recordáis, si no, para hablar más de los medios de comunicación, y solo como un ejemplo, o sea, los medios, por la crisis de los medios de muchas razones, cuanto más, o sea, yo he dejado de mirar telediario, que yo siempre miraba 2 al día durante la pandemia, y todavía no he recomenzado. Y sé de mucha gente que ha hecho así, porque los telediarios era talmente, metémosle colores para que no vayan a la otra cadena, que aquello era telenovela mala, chunga. Y entonces conspiranoia generalizada de mentira era para solucionar la inquietud que teníamos todos, pero había también, en lugar de dejar a los profesionales hacer su trabajo, dar la información y replicarla tal como la están dando, se le metía color y pintura, por la cual cosa el propio sistema fomentaba la coloritura, ¿no? Entonces yo creo que antes que maltratar el Internet maltratar el Internet o la libertad de expresión de la gente, que siempre mentiremos y somos perfectibles y somos así los géneros humanos, debemos controlar con más rigor cómo se comunica, cómo comunican las instituciones, cómo comunican los partidos políticos, cómo comunican los mass media, o sea, los responsables de la comunicación, atarlos más en corto. Yo soy un tipo de datos. Muy rápido, 2 datos. Además, son datos que proceden de Hans Rosling, el profesor que comentaba antes, Tony. Tiene una página que se llama Gapminder, que es muy interesante si no la conocéis. A principios del siglo XIX, en 1800, había 850.000 personas en el mundo que vivían en el rango de la pobreza extrema, tal y como la consideramos actualmente. Ahora, en el año 2000, no el 2020, en el año 2015, creo recordar que son los datos que tengo, había 850.000 personas en el mundo que vivían en pobreza extrema. No ha cambiado nada. En 1800 representaban el 85% de la población, ahora esas mismas personas representan el 11% de la población. Hemos avanzado mucho. Cómo se manejan, se dan y se explican los datos es muy importante, y cómo se interpretan. Y tenemos que tener mucho cuidado. A nosotros, por el portal de transparencia, nos piden infinidad de datos. La mayoría de las veces nos piden datos
que claramente se piden para manipular información. Y nosotros damos esos datos que nos piden más la información necesaria para interpretarlos bien. Al final utilizan solo la parte que les interesa. Pero cómo se utiliza la información, ese dicho de hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas, las estadísticas son cifras. La estadística no es ni verdad ni mentira, son datos. Lo que es verdad o mentira y la gran mentira es el cómo se manipulan esos datos, cómo se utilizan mal. Y ese es el problema. Eso es un problema grave. El libro que están citando Tony, ahora Fernando y creo que antes hizo Daniel, es muy interesante, os lo recomiendo. Se lee muy fácil, además se llama Fanfulness y básicamente es como un cazador de mitos y demuestra, bueno, pues en 15-20 indicadores cómo ha mejorado el mundo, pero radicalmente, ¿no? Y fíjate que está muy conectada con... Yo me he dedicado también a temas de cooperación en el pasado y cómo hay, y el autor lo explica, un sesgo de lo negativo. Es que nos interesa mucho más el dato negativo y además algunos actores hemos utilizado el dato negativo para conmover, para conseguir más fondos, para justificar, por ejemplo, fondos a la cooperación y al desarrollo, pero en el fondo acabas consiguiendo lo contrario porque parece que nunca alcanzas el objetivo. Cuando dices, oye, por ejemplo, escolarización de las niñas. Es que el dato de escolarización de las niñas en los últimos 20 años es brutal. Pasa, en fin, no quiero inventarme el dato, pero o el de la malaria que citábamos antes, son datos o el del SIDA, ¿no? Son datos increíbles que deberían reforzar las políticas públicas. Matizar un poquito, Tony y Daniel, si alguien quiere lanzar alguna pregunta, pero vamos a dejarles que aquí las dos bandas que intervengan. Yo solamente no, hay este dicho en el periodismo norteamericano que es if it bleeds, it leads, ¿no? Si sangra, lidera, ¿no? Entonces es verdad que la información negativa es mucho mejor, tiene mucho más tracción que la positiva y eso es un problemón en las redes sociales, ¿no? Pero no, o sea, yo coincido con el diagnóstico. O sea, aquí hay un avance muy importante y no hay un mecanismo claro de cómo conseguir que esas evidencias que cada vez tenemos más se conviertan en el instrumento de intercambio racional, ¿no? Y ahí luchamos contra nosotros mismos, como decía antes, ¿no? Tienes estos sesgos de confirmación donde tú, de manera inconsciente, a este sistema 1 y sistema 2, ¿no? Según Kahneman, este psicólogo, que dice que de manera inconsciente, primero nos exponemos a información de manera sesgada. O sea, elegimos, lógicamente, yo quiero leer algo que más o menos me confirme lo que ya sé. Yo leo a los opinadores, yo leo a Gascón porque me interesa y sé que más o menos, pero no voy a leer a un tipo que me vaya todo el rato a cuestionar mis ideas, ¿no? También nos pasa que interpretamos números de manera automática a nuestro favor, a nuestro favor de nuestro lado político, quiero decir, ¿eh? O sea, si de pronto un dato... Esto es las últimas evidencias de los últimos años, por ejemplo, en comunicación del cambio climático hay un montón de investigación, porque claro, la gente dices, bueno, ¿cómo puede ser? Si te estoy dando evidencias cada día y sigues interpretándolo, y dices, no, pero esto está bajando. No, es que lo que muestra el gráfico es que sube. O sea, ahí hay un reto en el que... El periódico de repente le da la alternativa a los de fake news, ¿no? Es decir, estos tipos que están financiados por la tabacalera o por los Monsanto y tal, y de repente tiene el mismo espacio que los miles de científicos, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Y luego hay otra cosa que te permiten las redes sociales, que es conectarte con frikis. Que eso es muy claro, tú antes eras un friki que estaba en tu casa y estabas ahí dando la chapa a los vecinos, pero los vecinos pasaban de ti. Y ahora tú tienes un grupo de frikis que montan un equipo de terraplanistas y se ven en ETA y se reúnen y tienen una visibilidad increíble cuando en el pasado pues eran el loco del pueblo. Pero ahora tienen un mecanismo en el que se pueden unir y decir fricadas y tal, y tener reconocimiento. En marketing se llama el long tail, ¿no? Que es de repente son muy pocos, pero claro, muy pocos en Internet son capaces de encontrarse, ¿no? Sí. Daniel. De ejercer mucha presión, ¿no? Otra cosa que hemos visto que siempre es muy bonito ver, ¿no? que a veces mayor formación no significa que seas menos tribal, ¿no? Sino que tú mismo te hagas trampas para que tus argumentos tribales sean más sofisticados, ¿no? Y eso yo creo además que es bastante transversal en el tipo de, tanto ideológicamente como en el tipo de expertise o como sea que tengas, ¿no? Luego es verdad que ha habido esa transparencia en los datos y luego en otros terrenos yo creo que no fue siempre así. Por ejemplo, en términos de comunicación, yo recuerdo restricciones a los fotógrafos. Nosotros publicamos en Letras Libres
un reportaje de una persona que hablaba con varios fotógrafos muy buenos contando lo difícil que había sido llegar a los sitios, ¿no? Que entiendo que eso no es la parte médica, pero sí que era una parte periodística, ¿no? Sí, bueno, pero... Sí. Es un tema controvertido, Daniel. Desde los colectivos desde dentro no se tenía tan claro, ¿eh? O sea, no es tan lineal. Solo lo dejo ahí porque yo tampoco tengo un criterio definido, pero he escuchado personas muy sensatas que no lo defendían con tanta rotundidad el tema, por ejemplo, de esa fotografía del dolor, de esa intimidad. No, entiendo que es... Bueno, que es difícil, pero que había ahí un debate que se tuvo solo más tarde, ¿no? Digamos, no sé. Yo por acabar con una nota muy positiva, todo esto que decíamos, yo creo que todos tenemos preocupaciones sobre la democracia, pero lo cierto es que en los últimos años hemos visto, sobre todo en los últimos 5, bastantes indicadores de que las cosas van bastante bien, o que al menos las instituciones han resistido muy bien, ¿no? Tienes ahora, hace poco tenías el autogolpe de Castillo en Perú, que de pronto se frenaba y este tío se ha ido fuera y los militares no lo han seguido. Tienes a la Kirchner que ha acabado juzgada en Argentina y hay unos jueces independientes que han ejercido de contrapeso. Además, tienes a técnicos que han sostenido la pandemia y al final en Cataluña, pues oye, al final ha resistido el de Brasil fracasa, ¿no? El de Brasil ha fracasado, lo vimos en nuestros, ¿no? en las noticias en directo prácticamente, ¿no? En Inglaterra recientemente tuviste una crisis de gobierno brutal con ese mini budget de Liz Truss que básicamente la han echado del gobierno porque era un planteamiento presupuestario populista que era inaceptable y la democracia ha funcionado para expulsarle. Es un tipo más razonable, sigue siendo un conservador, pero de los más razonables que hay en el Partido Conservador Británico. Por tanto, yo estoy por acabar con algo positivo, optimista, que mucho más que hace 5 años. Hace 5 años me hubiera dicho, no, va a ganar Le Pen las elecciones en Francia, me lo hubiera creído y no veía un dique claro a la evolución de los acontecimientos. Venga, pues vamos a coger esta senda de epílogos y vamos a lanzar un mensaje así final de un par de minutos. Simona. Yo, después de esto, puedo pasar palabra porque no estoy tan convencida que las cosas vayan mejor. En el sentido que yo sí que tengo un poco el temor que gane el modelo chino en este sentido, de que distribuimos la riqueza a cambio de un poquitín menos de derechos y que esto es el modelo chino en realidad. Y yo noto que tanta entrada de populismo también aquí y una polarización así tan como simple show de nuestros parlamentos, etcétera, lleva este camino, porque si la gente en lugar de solucionar los problemas de la gente hace show, luego la gente vota muy claramente un gobierno fuerte. Por la cual cosa debo contrarrestar esta nota positiva con una nota un poquito más negativa. ¿Alguien se ha quedado con ganas de hacer alguna pregunta? Que tenemos unos minutitos de... Venga, Cani. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, y aquí hay un tema, así escuchando a Fernando, ¿no? Me resonaban muchos titulares, que es verdad que es como medias verdades, ¿no? Lo llamo yo, porque claro, como dicen muchos periodistas, dame un dato, ya lo interpretaré, y sueltan esos titulares que luego consiguen el playback, y es cierto que entramos y leemos y decimos, jo, ¿qué hacemos con estos titulares y con estas noticias? Pero bueno, yo iba un poco a una cosa que he echado de menos, que ahora hablaba Simona, ¿no? De China, y es un sistema capitalista que desgraciadamente nos está afectando a unos niveles de destrucción, ¿no? del planeta, como sabemos. Entonces yo sí que quería preguntaros un poco, sobre todo a Simona, ¿cómo ves que este sistema económico, que no conocemos otro lamentablemente, está afectando a este tipo de titulares, de verdades, de medias verdades, ¿no? Como si hay un control, hasta donde sabéis, de grandes multinacionales, ¿no? que están ahí para que estemos viviendo este tipo de fenómenos de fake news. Y yo solo muy brevemente, un fenómeno que me gusta mucho en este momento es la gran renuncia, porque yo creo que de verdad, si estamos obligados, y lo explica Asimov en un libro suyo, Isaac Asimov, o sea, de ciencia ficción, o sea, que si estamos obligadas las personas a trabajar 8, pero en realidad muchas más horas al día, tenemos muy poco tiempo para pensar, y es importante pensar en nosotros, pensar en nuestro entorno, etcétera.
Y esto es el germen de una buena y sana gobernanza, por la cual cosa la relación con el capitalismo es que debemos absolutamente encontrar una manera para que la riqueza se distribuya, pudiendo haber menos súper ricos y todos trabajando menos, para que todos podamos pensar y poner nuestro granito de arena en la gobernanza, y de momento las cosas no están yendo realmente en esta dirección. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Creo que el otro día lo ponía en el Twitter y es una reflexión que hago desde hace tiempo. Uno de los grandes problemas de los líderes políticos y de las instituciones, los gobiernos, es que no hay tiempo para pensar. Vivimos en una dictadura de la urgente con el el apagafuegos. Reacción inmediata. Sí. Y no tenemos a gente, y a la gente que deberíamos tener no tienen ese tiempo para, oye, voy a pensar, ¿no? Voy a pensar en el futuro, voy a pensar 5 años, voy a pensar a 10 años, ¿no? Y la gran renuncia es que la gente ha dicho, mira, para trabajar en estas condiciones prefiero estar en mi casa y pensar. Y creo que está muy bien. Es una muy buena respuesta al capitalismo de este momento. Y yo ponía sarcástico en el Twitter, ¿os imagináis una oposición política que reclamara tiempo para pensar? Dice, no, venga, gobierno, no, en vez de echar más leña al fuego para buscar el error, ¿no? Para presionar, para generar estrés. Venga, un epílogo... bueno, el otro día Martin Wolf escribía un artículo que era una defensa del capitalismo democrático. O sea, yo creo que ese sistema, que además permite integrar muchas sensibilidades diferentes, me parece que es el sistema que ha permitido sacar a mucha gente de la pobreza, como hemos dicho, también un desarrollo pues científico, también de libertades, que por supuesto tienes problemas como siempre tienes que limitar los poderes, ¿no? Que sean de las multinacionales, el que sea, pero que creo que es el que permite pues esos desarrollos, y también me parece que puede ser la mejor manera de combatir precisamente el cambio climático. O sea, eso yo creo que es como más se puede organizar, y de hecho vemos que los regímenes menos democráticos pues también contaminan mucho, también tienen más dificultades para que la opinión pública les presione en otro sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es, bueno, mejorándolo, pero que ese es el sistema que nos permite desarrollar derechos y prosperidad. Hay un libro que conecta un poco con lo que decía Fernando y con la inquietud de Cani, con tu... que demuestra cómo unos tipos son capaces de defender las nucleares, la industria tabacalera y la negación del cambio climático, y son el mismo equipo departamental de universidades a sueldo por estas industrias que les ponen en casa. Imaginaos, o sea, estos tienen recursos, ¿no? Y aun con todo, al final, bueno, pues van teniendo su eco y van teniendo su reflejo en los medios de comunicación. Venga, un epílogo, Fernando. No es fácil, hemos hablado de muchas cosas muy interesantes. Yo sí que una reflexión muy rápida sobre el capitalismo que se ha mencionado. Yo no soy economista y sé poco de esto, pero alguna cosa he leído. Para mí el capitalismo está muerto casi desde que se creó. Esto es otra cosa. Adam Smith y todos estos, el planteamiento era que el capitalismo funcionaba porque el incremento de la producción y los beneficios revertían en mejoras en la producción para mejorar la calidad de la gente. Desde casi el primer momento el objetivo de generar producción era por el beneficio puro y duro. No importaba la sociedad, no importaba nada más. Pero bueno, yo no soy economista, Sí, yo creo que esto no es el capitalismo que se planteó en su momento. Para mí, como epílogo, yo creo que la democracia, en democracia no estamos peor, lo he comentado al principio. Yo lo que sí que creo es que siguen existiendo grupos, los que decía antes también, los que viven en democracia, que son los que tenemos que intentar que sean cada vez más, los que toleran la democracia, que les gustaría vivir en otro medio, pero que tienen que aceptarla porque son minorías muy pequeñas, y los que utilizan y abusan de la democracia para beneficio propio de grupos o de los que sea, que les viene incluso bien que haya democracia porque saben cómo utilizarla para beneficio propio. No creo que ninguno de ellos se plantee en el mundo o en el esquema social en el que participan. Yo creo que son en el caldo de cultivo, el sitio donde se han formado o cómo se han formado, el que la utilicen o vivan con la democracia de una manera o de otra. Y yo creo que el objetivo social debería conseguir que todos al final vivamos en democracia y que los que la toleran sigan reduciéndose y los que abusan de ella vayan reduciéndose poco a poco también. Pues muchísimas gracias por esta reflexión final. Hemos tenido una mesa espléndida, como siempre nos quedaríamos mucho más rato, ¿verdad? Da para mucho más. 4 personas relacionadas con la verdad, un político que dijo la verdad,
ahí queda, ¿no? Un activista que luchó por la verdad y se cargó a otro político. Fernando, el representante de la verdad en la tierra. O de la duda. De la duda. El gestor de la complejidad y de la incertidumbre. Y Daniel, bueno, pues con su pluma, con su capacidad creativa, siempre reflexionando sobre los límites de la verdad, ¿no? Y poniendo a veces los puntos sobre las íes. Súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias también al público y a los que nos seguirán por el YouTube y estos medios que quedan ahí para la posteridad. Que es maravilloso que dentro de un año, dentro de 2 años se encontrarán este vídeo y bueno, pues en fin, muchísimas gracias. Gracias.